Hola, mi nombre es Tomás Camps, soy doctor en veterinaria y diplomado por el Colegio Europeo de Medicina del Comportamiento. Vamos a ver en esta charla cómo afrontar la situación actual de confinamiento con nuestras mascotas para intentar aliviar la situación de estrés que se puede dar debido a esta situación tan extraña. Para ello, vamos a empezar con una introducción en la que intentaré hacer dos cosas específicamente. La primera, ¿por qué supone un problema esto para los animales? Y en segundo lugar, intentaré hacer un marco teórico para entender las medidas que veremos a continuación, que son ya específicas para el manejo del perro y el gato en estas situaciones o en esta situación concreta que estamos teniendo. Y finalmente, bueno, veremos las conclusiones con los puntos clave para poder llevaros a casa. Muy bien, empecemos entonces el por qué esta situación de confinamiento masivo de las personas que ha llevado esta epidemia o esta pandemia del coronavirus, también obviamente ha conllevado no solo el confinamiento de las personas, sino también de las mascotas. Esta situación de confinamiento lo que conlleva es un cambio brusco en la rutina de los animales y exactamente igual que sucede con las personas, este cambio brusco de la rutina puede generar una situación de estrés que tenga unas consecuencias sobre el animal. Veremos entonces cómo podemos manejar esta situación para que las consecuencias sean lo menos dañinas posibles. En segundo lugar, también lleva implícito una disminución de la actividad física que puede producir problemas en el animal por diferentes motivos. Yo aquí os he puesto uno, que es por la alteración del metabolismo o de la actividad serotoninérgica en el sistema nervioso central, pero veremos que también puede haber otras y las veremos posteriormente. Un tercer punto que creo que es importante que analicemos es que habrá más probabilidad de contacto entre las personas, entre las familiares y las mascotas, y por lo tanto también habrá más probabilidad de conflicto, y esto puede ser un peligro para las personas que conviven con estas mascotas. Y no solo eso, sino también el punto anterior que hemos visto de la disminución de la actividad física y su correlación con una menor actividad serotoninérgica podría tener cierta relación con la peligrosidad de este animal en casa. Y después veremos el por qué. Y finalmente, también puede haber un cambio en el apego entre el propietario y la mascota que conlleve, especialmente cuando volvamos a la rutina, un problema asociado a esta situación de confinamiento y de pasar tantas horas juntos durante todo este tiempo. Bien, como decía, quizás el punto clave inicial es este cambio brusco de rutina en el que obviamente la situación nueva conlleva que el animal pueda o deba adaptarse, mejor dicho, a esta nueva situación, a esta rutina nueva y esta rutina, como además estará también en relación al punto que veremos después, al punto número 2, está asociada a ciertas limitaciones de ejercicio, a ciertas limitaciones de juego que pueden ser una situación pues que sea muy novedosa para el animal. Entonces, ante este cambio de rutina, lo que puede suceder es que el animal se adapte. No debemos olvidar que puede ser que no suponga un problema para el animal. Podría ser así. Yo creo que serán los menos, pero creo que está bien recordarlo, que podría ser que no supusiera un problema para el animal. El segundo escenario, que quizás es el más común o será el más común, es que las mascotas se puedan adaptar, es decir, sean capaces de adaptarse a este entorno nuevo, a esta rutina nueva, a esta situación nueva, pero que exista un coste específico, un coste del animal para esta adaptación. Y este coste es precisamente que ponga en marcha una respuesta de estrés, es decir, que el animal se estrese ante esta nueva situación. Finalmente hay un escenario que creo que es simplemente anecdótico en este contexto, no en otros contextos en los que puede haber una situación muy estresante, en el que realmente el animal no fuera capaz de adaptarse y pudiera morir como consecuencia de esta situación de estrés. Pero repito que incluso esto lo voy a quitar de la ecuación porque creo que realmente es muy poco probable
que pueda suceder. El estrés, como bien sabéis, existen muchas definiciones, pero en general se puede definir como aquella respuesta fisiológica, es decir, algo fisiológico que se pone en marcha, que se da cuando el animal se tiene que enfrentar a una situación pues, que representa una amenaza para su homeostasis. Esta amenaza puede ser real o potencial, y es importante que digamos que puede ser potencial porque existen amenazas emocionales, o sea, amenazas que el animal puede percibir como tal sin que realmente sea una amenaza real para su supervivencia. Pero sea como sea, ante esta nueva situación, ante este cambio de rutina, se pone en marcha esta respuesta fisiológica que, como todos sabéis, prepara al organismo para hacer frente a una situación de peligro y que además es evolutivamente ventajosa. Es decir, normalmente lo que hace es prepararlo para precisamente poder superar una situación complicada, una situación de amenaza, y que una vez que se ha solucionado esto y ha desaparecido la amenaza, pues la situación vuelve a la normalidad. Esta situación de estrés está asociado a unos cambios de conducta, es decir, cuando aparece el estímulo estresante, el que sea, en este caso este cambio de rutina brusco, esta disminución del ejercicio, esta disminución del juego, etcétera, se produce una activación de las vías que ponen en marcha esta respuesta de estrés, estos cambios fisiológicos que básicamente se dividirían en dos vías de forma súper resumida, porque la respuesta de estrés es muy compleja, pero hay una vía más lenta y una vía más rápida, mediada por cortisona y adrenalina y noradrenalina respectivamente, y estos cambios fisiológicos inducen una serie de cambios de conducta que el animal pone en marcha para poder precisamente resolver la situación. Lo que pasa en situaciones como la que estamos viviendo en estos momentos es que muchas veces estos cambios de conducta no son correctos, o sea, no son suficientes para poder resolver esta situación, y por lo tanto se entra en un círculo vicioso en el que el animal puede mantener esta respuesta de estrés activa durante largos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, en general, repito, es una respuesta fisiológica que prepara al organismo en frente de una situación de peligro, que es evolutivamente ventajosa, pero que sin embargo no escapa a nadie, que en muchas ocasiones puede ser perjudicial para el animal. Y por lo tanto, una de las cosas que deberemos hacer es intentar que las consecuencias que tenga esta respuesta de estrés durante el tiempo que esté el animal confinado con nosotros sea lo menos perjudicial posible para el animal. Entonces, ¿de qué depende que esta respuesta de estrés sea más o menos perjudicial? Muchos de vosotros podréis pensar que probablemente sea el tipo de estímulo estresante al que se tiene que enfrentar este animal, o también del tiempo, de la cronicidad, del tiempo que se alargue este estrés. Bueno, esto es algo que de hecho se ha estudiado mucho, y lo que se sabe es que, bueno, pues podrían existir dudas, porque si yo, por ejemplo, os pongo esta imagen, es una situación de dos personas haciendo deporte, pues yo creo que en general estaríamos todos de acuerdo que estas personas eh, han puesto en marcha una respuesta de estrés, tienen probablemente la frecuencia cardíaca más alta, la frecuencia respiratoria más alta, una serie de cambios que son exactamente iguales que otras situaciones de estrés, pero que la percepción del mismo y las consecuencias que tiene esta actividad es buena sobre estos individuos. Sin embargo, esta otra imagen, que es exactamente la misma actividad, pues quizás las consecuencias de hacer esta actividad en estas personas sea completamente diferente. Lo que quiero ilustrar con estas imágenes es que probablemente las consecuencias que tenga el estrés sobre el organismo, sobre su salud física o mental, no dependa directamente del tipo de estímulo estresante, ¿de acuerdo? Sino que estará dependiendo de otros factores que veremos posteriormente. Igual que la cronicidad. Creo que a nadie escapa de que el estrés crónico está muy asociado a problemas tanto de salud física como salud mental, pero en muchos estudios realizados, especialmente estos en medicina humana, lo que se ha visto es que no es exactamente así, es decir, el estrés, las consecuencias negativas del estrés no dependen, digamos que la cronicidad no es el factor más determinante para que esté dando
unas respuestas o unas consecuencias negativas sobre el individuo. Y después veremos el por qué. Muy bien, entonces la pregunta es evidente. Si no depende en gran medida de la cronicidad y no depende en gran medida del tipo de estímulo estresante, de qué depende que el estrés sea perjudicial para el animal. Y esta respuesta, la respuesta a esta pregunta es muy importante. ¿Por qué? Porque como veremos en las medidas que deberemos adoptar tanto en perros como en gatos, estas medidas se basarán precisamente en esto que estamos viendo en pantalla, en hacer que el estímulo sea predecible, el estímulo negativo, las situaciones que se están dando sean predecibles, no solo los negativos, también los positivos, y después veremos el porqué, que el animal tenga cierta capacidad o sensación de control sobre el entorno, que pueda tener un buen contacto social y que además tenga flexibilidad cognitiva o, lo que es lo mismo, tenga capacidad de poder elegir lo que quiere hacer en cada momento en las situaciones del día a día. Y vamos a verlos uno a uno. Se sabe, como decía, que las situaciones de estrés o las consecuencias que tiene el estrés sobre el organismo no dependen directamente del tipo de estímulo. Por ejemplo, yo creo que a nadie escapa que una descarga eléctrica es un estímulo negativo que va a acarrear consecuencias negativas sobre el individuo. Pues bien, este es un estudio ya clásico, hecho en los años 70 con ratas. Hay muchos otros en otras especies, en los que había un grupo de ratas en que se les daba una descarga eléctrica, pero esta descarga eléctrica, de hecho no era una, eran varias descargas eléctricas, siempre iba precedida, de que se encendía una luz. Es decir, en el grupo 1 de estudio, los electroshocks eran predecibles, siempre iban asociados. En el segundo grupo de estudio, los animales recibían las mismas descargas eléctricas que en el grupo 1, también se encendía la luz las mismas número de veces que las descargas eléctricas, pero en este caso una cosa y otra no iban relacionadas, es decir, era aleatorio la aparición de la luz con la aparición de la descarga eléctrica y finalmente habría un grupo control. En definitiva, lo que estaban mirando en este estudio era comprobar los efectos de la predictibilidad de un estímulo que es doloroso para el animal. Lo que se veía, y se medían dos tipos de medidores de indicadores de estrés. Uno era el número de úlceras en la zona glandular del estómago de la rata y en otro era el cortisol en plasma. Lo que se veía es que especialmente a las 24 horas, en el caso de la corticosterona en plasma, y un poco más tarde en cuanto a las úlceras, porque el animal tenía que ser sacrificado y se tenía que realizar la necropsia. Lo que se veía es que, en general, aquellos animales que podían predecir el shock, de hecho, las consecuencias sobre el organismo eran como si no hubieran recibido en ningún caso una descarga o las descargas eléctricas, es decir, la impredictibilidad del estímulo negativo incrementaba la respuesta de estrés y especialmente lo que incrementaba eran las consecuencias negativas que tenía sobre el animal este estrés. Básicamente lo que se había visto o lo que se sabe actualmente es que esta diferencia entre el grupo de predecible o impredecible se debe específicamente al hecho de que las ratas o los individuos que no pueden predecir los eventos negativos siempre están estresados en previsión de que pueda aparecer este estímulo negativo, mientras que aquellos animales que pueden predecir cuándo va a pasar algo negativo, lo que sucede es que entre evento negativo y evento negativo se pueden relajar mucho. Entonces, repito, la predictibilidad de las situaciones negativas es algo bueno en cuanto a las consecuencias que tiene este estrés sobre la salud física y mental del animal. El segundo estudio que os planteo de la predictibilidad, y con esto acabaremos este pequeño bloque de predictibilidad, es lo contrario, es decir, la capacidad de poder predecir algo bueno. Y esto será muy interesante porque después veréis que vamos a adoptar medidas sobre hacer predecir al animal, pues por ejemplo, que va a haber un momento de juego o que va a salir a pasear. Pues lo que se vio
es que se hacían dos grupos de ratas. En el primer grupo de ratas se encendía la luz a continuación se le ofrecía un estímulo agradable, en este caso he puesto comida, es decir, el animal podía predecir con la aparición de la luz que después aparecería comida, dejaban pasar una hora y volvían a hacer lo mismo, es decir, encendían la luz y daban comida, pero en este momento, en esta ocasión, sí que no era predecible, es decir, que podía haber 3 luces y 4 comidas, había una comida y una luz, es decir, no se podía predecir la aparición de comida con el hecho de que se encendiera la luz. Es decir, en este grupo se estaba prediciendo algo bueno, pero el animal convertía una situación predecible en impredecible, una situación buena en predecible pasaba a impredecible. El segundo grupo se hacía exactamente el mismo estudio, pero al cabo de una hora continuaba siendo el estímulo positivo, continuaba siendo predecible. ¿Qué es lo que se observó? Pues lo que se observó es un poco lo mismo que antes, que aquellas ratas que podían predecir el estímulo positivo tenían menos estrés o menos consecuencias negativas del estrés que aquellas que no lo podían predecir, en el que el entorno era impredecible. ¿Qué significa esto, por lo tanto? Que la capacidad de poder predecir, porque el entorno así te lo disponga, la capacidad de poder predecir cosas tanto negativas como positivas, tiene unos efectos buenos sobre el animal. Es más, en este sentido lo que estoy diciendo es que la predictibilidad es buena en sí mismo en el día a día de los animales y deberá ser algo que deberemos buscar en esta situación de confinamiento. Después veremos las medidas prácticas asociadas exactamente a esto que estoy diciendo. Vamos al segundo punto, al control. Lo que se hizo un primer estudio entre ratas que podían, mediante la utilización de una palanca, controlar, es decir, evitar un shock, una descarga eléctrica que se les daba, y se comparaba con ratas que no podían evitar ni predecir esta descarga eléctrica. Lo que se vio, por lo tanto, es que las ratas que podían utilizar una palanca para controlar y parar esta descarga eléctrica tenían menos estrés o menos consecuencias negativas del estrés que aquellas ratas que no lo podían controlar mediante una palanca. Pero quizás es esto lo que nos está diciendo que la capacidad de control de una situación negativa permite al animal evitar las consecuencias negativas de este estrés. Pero quizás es más importante, que es lo que iba a decir antes, la segunda parte del estudio. En esta segunda parte del estudio lo que se hacía es que aquellas ratas que tenían la palanca para poder controlar las descargas eléctricas, se dividían en dos grupos. Un primer grupo de ratas en los que directamente se les quitaba la palanca, es decir, se les había enseñado que podían tener una palanca para evitar el shock y después, o la descarga eléctrica, y después se le quitaba esta palanca. Y un segundo grupo de animales en los que se les dejaba la palanca, pero esta palanca no tenía ningún tipo de efecto a la hora de poder parar la descarga eléctrica. Pues bien, lo que se vio es que los animales a los cuales se les quitaba la palanca tenían mucho más estrés y muchas más consecuencias negativas del estrés que aquellos animales que se les dejaba la palanca pero esta no tenía ningún tipo de función. ¿Qué significa eso? Pues un poco lo mismo que decíamos antes con la predictibilidad. Significa que, en primer lugar, la capacidad de poder controlar un evento negativo, esto es positivo, es decir, para las consecuencias que tiene en el animal, pero es más importante casi la capacidad de tener la sensación de control de ese estímulo, aunque no sea verdad. Por lo tanto, un segundo gran grupo de medidas que tendremos que hacer es poderle otorgar al animal la capacidad de poder controlar según qué circunstancias que se van a dar con frecuencia en el interior de casa ahora que estamos más tiempo confinados. Repito que después veremos cuáles son estas medidas más prácticas. En tercer lugar está el contacto social. Sabemos que aquellos animales, especialmente es más importante en los perros que en los gatos, pero que lo que se sabe es que cuando tenemos que pasar, o cuando los perros tienen que pasar una situación negativa, es mejor hacerlo con familiares o conocidos que con unas personas o perros con los que no se conocen. ¿Por qué digo esto? Porque claro, si estamos en confinamiento estamos con las familiares, en principio no tiene que tener una connotación negativa. Lo que sucede es que muchas de estas personas que han sido infectadas y que tienen que ser hospitalizadas,
pues tendrán que dejar a sus mascotas con alguien. Si pueden elegir y tienen la capacidad de poder elegir, veremos que será mucho más importante, mucho más efectivo, perdonad, que lo puedan hacer, mucho más positivo, que lo puedan hacer con personas que el perro ya conoce o que son familiares o muy conocidos para el perro, que completamente desconocidos para él. En el caso de los gatos, pues quizás sea algo diferente por las peculiaridades sociales del gato y hay que ir con un poquito más de cuidado y tendría que analizarse en este caso gato por gato. Finalmente, tenemos el concepto de flexibilidad cognitiva que os quería comentar, que es la diferencia entre tener la capacidad de poder elegir hacer algo o que te obliguen a hacer algo. En este estudio de ratas lo que se hacía es que ante una situación estresante se le daba la oportunidad a un grupo de ratas de poder ir a correr a una cinta y lo que se veía es que esta actividad física y esta elección de ir a la rueda a correr disminuía mucho los niveles de estrés y las consecuencias que tenía este estrés sobre el animal, y después se comparaba con un grupo de ratas que lo que se hacía es que se le obligaba a ir a la rueda una vez que se le presentaba este estímulo estresante. Y se veía que aquellos animales que podían elegir ir a la rueda, las consecuencias del estrés y la situación de estrés era mucho menos negativa que aquellos animales que se les obligaba a hacer algo. Por lo tanto, lo que deberemos hacer es dar la opción de elegir a nuestros animales y no obligarles a hacer algo en estas situaciones en las que nos podremos encontrar durante estos días de confinamiento. Repito, esto es el marco teórico que después veremos desde el punto de vista práctico. No quería terminar esta primera parte de estrés sin mencionar que aún así puede tener consecuencias negativas el estrés sobre la salud física o mental del animal, y en el caso especial del gato es importante mencionar pues, dos patologías que todos conocéis, que es la cistitis idiopática, está muy relacionada a las situaciones de estrés, así como la anorexia por estrés. Hay otras, ¿de acuerdo? Pero estas quizás serían dos de las más importantes y las menciono porque después creo que especialmente la cistitis idiopática deberemos tomar alguna medida en concreto de cara a los propietarios. Para finalizar este punto, simplemente a modo de resumen, recordad que será importante aumentar la predictibilidad, ofrecer herramientas al animal para que pueda controlar esta nueva situación o que al menos tenga la sensación de que la está controlando. Intentar en las situaciones que puedan aparecer de miedos o situaciones estresantes dentro de casa, entender y tranquilizar a los animales, darle ese apoyo social que hemos visto que puede tener un efecto tampón sobre el estrés, y finalmente darle la opción de elegir en determinadas circunstancias. Repito que después veremos esto, que es un marco teórico, qué forma le damos desde el punto de vista práctico. El segundo punto que hemos dicho que puede tener un impacto importante en el confinamiento es la reducción de la actividad física, y esto de hecho podría tener dos puntos importantes que quería mencionar. En primer lugar, la reducción de la actividad física está directamente relacionada con una disminución de la actividad serotoninérgica, y esta disminución en la actividad serotoninérgica en muchos estudios se correlaciona con una mayor tendencia a mostrar agresividad por parte de los animales, y de hecho esto lo que sucede viene a ser un poquito lo mismo que lo que pasa con las personas, y es que esta disminución de la serotonina se podría relacionar con un aumento de la irritabilidad del animal. Lo mismo que pasa con nosotros, tantas horas encerrados sin poder hacer actividad física, esto puede digamos, disminuir el umbral en el que nos enfadamos o en el que pues estamos más irritables. Pues lo mismo sucede con ello. Si encima a esto le asociamos lo que veremos después, y es que hay más momentos de contacto con las personas, se puede traducir en que haya más peligro para las personas. En segundo lugar, esta disminución de la actividad física puede hacer que el animal busque alternativas para llevar a cabo esta actividad física y que se correlacione o que lo haga hacia pues, objetos de la casa que el propietario pues, no está de acuerdo, como puede ser el sofá o cualquier otro objeto o mueble de la casa, o que se pase a momentos de
del día o de la tarde, cuando sea, pues corriendo rápidamente por casa. Es evidente que esto dependerá mucho tanto de la raza como del individuo en sí mismo, pero esta disminución brusca de la actividad física puede hacer que aparezcan otros problemas de conducta, como conductas destructivas, que esté asociado a esta situación de confinamiento. En tercer lugar, como os decía antes, al estar más tiempo juntos, especialmente en aquellos animales que ya pudieran tener un problema de agresividad de base, pues se maximizarán, serán más probables aquellas situaciones de contacto en los que haya posibilidad de que haya una mordedura e incrementaremos el peligro hacia las personas de casa. Si además lo asociamos a la disminución de la actividad física, como hemos visto antes, pues obviamente aquí puede haber un problema de peligro para las personas que conviven con este animal. Finalmente, no nos podemos olvidar de que este cambio en la rutina podrá llevar o podrá favorecer que haya un cambio en el apego entre el propietario y la mascota que derive en un problema de ansiedad por separación, que no es el objetivo de esta charla describir la ansiedad por separación, pero bueno, como sabéis existen diferentes tipos, por hiperapego primario, hiperapego secundario, pero quizás lo que se conoce más hoy en día, lo que se está estudiando más hoy en día es lo que se llama el apego inseguro. Por lo tanto, estos dos primeros no los voy a comentar porque no están tan relacionados con el problema que nos atañe ahora, y sí que me centraré un poquito más, nada, muy brevemente, hablar un poco del apego inseguro, que es lo que se sabe, que es que normalmente viene asociado a un cambio de rutina pues marcado, como es el caso, y especialmente como será a la vuelta a la normalidad. Aquí se puede interrumpir el tipo de apego, puede haber un apego incorrecto entre los propietarios y los perros, y que esto derive en una serie de signos de ansiedad por separación que todos los conocéis: vocalizaciones, destructividad, eliminaciones en casa cuando el animal se queda solo. A mí me gusta mucho hacer una similitud en este caso en concreto, pues por ejemplo, como sería el volver a dejar a un bebé en una guardería o una escoleta cuando haya pasado todo esto. Ahora, las rutinas y el apego que se ha creado entre las personas y los niños, puede haber aquí una alteración a la vuelta a la normalidad, ¿de acuerdo? Entonces, es importante pues que lo tengamos en cuenta y que adoptemos medidas para que a la vuelta a la normalidad sea lo más fácil posible para los propietarios y para el animal, obviamente. Muy bien, hemos visto aquí en esta introducción un poco cuál era la necesidad de hacer esta charla, de hecho, y cuál es el marco teórico en el que nos debemos mover a la hora de hacer o de recomendar unas medidas prácticas a nuestros propietarios. Al ser tan diferentes desde el punto de vista de conducta, el perro y el gato, obviamente también de medicina, pero me estoy refiriendo a conducta, pues he querido dividir las medidas que debemos plantear en el caso del perro y después veremos las medidas que debemos plantear en el caso de los gatos. Vamos a los perros. Hay situaciones, puede haber más, ¿de acuerdo? Pero creo que de las situaciones más importantes que nos vamos a encontrar en estas situaciones son, en primer lugar, como hemos visto, deberemos establecer una rutina muy estable en casa. La rutina me refiero no solo a estar siempre con él, porque esto viene marcado por la obligatoriedad de estar en casa, sino que en el día a día podamos tener una rutina marcada, una rutina de juego, una rutina de paseos, aunque sean cortos, una rutina de que el animal esté jugando solo dentro de casa sin nosotros, etcétera, ¿vale? Lo veremos a continuación. Y esta rutina tiene que ser lo más constante a lo largo del día. En cierta manera, lo que estamos haciendo es ofrecer una previsibilidad al entorno que está en esta situación nueva, la rutina que está teniendo este animal. En segundo lugar, veremos que tendremos que hacer algo para evitar aquellos problemas relacionados con el aburrimiento o la falta de ejercicio, es decir, para intentar evitar aquellas conductas destructivas que podrían venir derivadas de esta falta de ejercicio.
y al mismo tiempo intentar incentivar de alguna manera el ejercicio en estos animales, pues para que pues el efecto que tiene sobre el sistema serotoninérgico sea lo menos, y que tenga el menor impacto posible. En tercer lugar, hablaremos también de cómo deberían ser estos paseos, aunque realmente son paseos extremadamente cortos. Bueno, pues hay algunas cositas que podemos tener en cuenta. Hablaremos también de cómo aumentar el control del entorno en dos momentos concretos, a la hora de jugar, es decir, de ofrecer todos estos juegos, porque eh, bueno, hemos visto que podría tener una cierta ventaja de la que el animal pueda elegir este tipo de cosas, pero quizás es más importante incluso en momentos de miedo que se puedan dar en estos periodos de confinamiento, como podría ser en ruidos fuertes por caceroladas o por aplausos masivos a determinadas horas, etcétera. Y finalmente hablaremos de cómo podemos manejar la relación entre el propietario y el perro para evitar problemas de apego, para evitar problemas a la vuelta y también para evitar problemas de agresividad hacia todos los miembros de la familia, pero he querido puntualizar los niños por el tema de que están más, pues tienen más posibilidad de que haya algún problema hacia ellos. Vamos a ver entonces esta primera medida, que debemos establecer una rutina, tiene que ser estable y lo asociaremos, lo vamos a ver las dos medidas conjuntas al segundo punto, que es intentar evitar problemas relacionados con el aburrimiento y la falta de ejercicio. Aquí tenemos multitud de opciones, esto básicamente tendremos que hacer lo que se llama un enriquecimiento ambiental de tipo instrumental, es decir, utilizar objetos para que el animal esté pues distraído y esté haciendo actividades durante el día, y después veremos que también podemos hacer un tipo de enriquecimiento ambiental pues más social, es decir, con otros animales o con nosotros mismos, con los familiares. Empezamos por lo primero, es el enriquecimiento ambiental instrumental. Muchos de vosotros conocéis todos este tipo de juguetes comerciales que hay. Aquí son juguetes dispensadores de comida, os he puesto aquí en la izquierda. También hay estos platos que retrasan la administración de la comida, que nos pueden ser muy útiles en estas circunstancias. Aquí veis, por ejemplo, pues a una de las perras que colabora con nosotros, a Carlyle, que está utilizando un Kong. Es importante decir que no es absolutamente un problema para el animal, sino todo lo contrario, que el 100% de la comida del día se le dé en este tipo de juguetes o comederos, es decir, no es necesario tener comederos convencionales para que puedan comer su comida, porque se lo van a comer en 5 minutos, y si utilizamos este tipo de juguetes para dar toda la comida y para alimentar al animal, pues va a estar más tiempo distraído. Obviamente necesitaremos un tiempo de adaptación si ellos no lo han utilizado nunca, pero rápidamente suelen aprender a utilizarlos. Recomendad a vuestros propietarios que al principio, aunque se terminen ese tipo de juguetes en pocos segundos, pues que no es malo, de hecho casi que es lo que esperamos. Después poco a poco ya iréis incrementando la dificultad de uso de este tipo de juguetes. Repito, los hay comerciales o los hay caseros, una simple botella de plástico con pienso y algún tipo de comida pues un poquito más apetecible, pues en el interior puede servir igualmente para hacer las veces de estos juguetes comerciales. También los podéis hacer caseros, juguetes un poquito más complejos, como podría ser algún tipo de helado, ¿no? Para poder retrasar todavía más la administración de la comida. Aquí lo hago en este caso con comida húmeda para perro, es una comida completa, es decir, es un pienso húmedo y se mezcla con agua, se pone en el congelador y simplemente se le da pues para que esté el animal distraído y jugando con el juguete pues el tiempo que esté jugando con él. También existen otro tipo de juguetes un poco más complejos, en este caso son mantas cognitivas, ya no son, el animal tiene que hacer algo un poco más complejo para conseguir la comida. En la izquierda veis una fotografía y en el centro pues estáis viendo a dos de estos perros jugando en nuestro centro pues con una manta cognitiva de este tipo. Estas son mantas cognitivas comerciales que en estos momentos quizás sean difíciles de encontrar, pero es verdad que los podéis hacer en casa. Simplemente cogéis 2 o 3 mantas, las ponéis una encima de la otra y entre las diferentes capas de manta podéis repartir comida. De nuevo, al principio ponérselo muy fácil y poco a poco podéis ir incrementando la dificultad de este tipo de ejercicios. Hay muchas otras posibilidades. También se puede hacer juegos de olfato, escondiendo comida por diferentes zonas de casa.
En definitiva, lo que tenemos que intentar hacer es que el animal pase cierto tiempo del día, no solo estando tumbado mirando el infinito, sino que para poder llevar a cabo lo que son las conductas normales, pues tenga que hacer algún tipo de actividad y ejercicio. Y esto se puede hacer en cualquier estancia, en cualquier piso, en una casa, que tenga un poco de jardín, sin jardín, etc. No hay ningún tipo de problema. Igual que estas otras medidas, que son medidas de enriquecimiento ambiental, pero más de tipo social. Es decir, jugar directamente con otros animales, con otros perros, con otros gatos o con las personas. Ahora veremos diferentes ejemplos. Solo deciros que tanto en el enriquecimiento ambiental, tanto en el enriquecimiento ambiental de tipo instrumental como en el enriquecimiento ambiental de tipo social es importante señalizarlo. Por ejemplo, cuando vayamos a jugar con los juguetes tipo Conky, eso pues los sacaremos de una determinada bolsa en la que estarán escondidos, se les rellenará, jugarán con ellos y cuando terminen se les quitarán, de manera que el animal entenderá que la presencia de la bolsa significa que van a aparecer los Kongs y la ausencia de la bolsa pues que no van a estar allí para poder jugar. Repito, esto es aumentar la previsibilidad y pasa lo mismo con el juego social. Se le puede invitar al animal a decirle vamos a jugar y en ese momento es cuando se inicia el juego y cuando se termina el juego simplemente se le tiene que decir basta. ¿Por qué hacemos esto? Porque de esta manera el animal sabe cuándo puede empezar a jugar y cuándo puede terminar, porque si no hacemos esto, es posible que si él está muy activo al final del juego y sigue queriendo jugar, siga demandando juego y rascando y ladrando y corriendo y llorando. ¿Por qué? Porque quiera juego y se convierta realmente en un problema. Repito, el juego, tanto el inicio como el final, tanto si es instrumental como si es social, debería ser señalizado. Aquí os pongo diferentes vídeos, son simplemente ilustrativos, dos de nuestros perros pues jugando entre ellos. También puede haber, si se llevan bien, juego entre perros y gatos, si no deberemos adoptar algún tipo de medida para que el gato esté lo mejor posible, porque normalmente el mal parado de estas relaciones suele ser el gato. Y finalmente, pues obviamente si hay espacio para poder correr, como es un pequeño campo o un pequeño jardín, pues también se puede jugar a lanzar y traer, como se podría hacer en el exterior de la casa. Finalmente, es importante que dentro de estas enriquecimiento social se haga algo de obediencia. Aquí, por ejemplo, en el vídeo que os enseño, además estoy favoreciendo la actividad con el niño de la casa en el que pues, le enseñamos a la perra pues, a sentarse, tumbarse con su colaboración. Simplemente es para que él esté distraído, aunque obviamente a mí no me atañe porque yo soy veterinario, pero entendedme lo que quiero decir, él esté distraído porque también soy padre y tengo que distraerlo de alguna manera, pero al mismo tiempo pues puedan estar distraídos nuestros perros. Además, esto favorece un buen vínculo porque lo que estamos haciendo es que estamos jugando con el animal a aprender. Es una situación muy positiva en la que todo es provechoso. Recordad que obviamente este tipo de obediencia siempre debería realizarse con un refuerzo positivo y nunca bajo ningún tipo de castigo o de represión. Como os decía, aún así, va a haber paseos y estos paseos, aunque sean cortos, pues deberemos intentar señalizarlos de alguna manera. Decirles, vamos a pasear, vamos a jugar, basta o se acabó cuando se terminó todo este tipo de actividades. Recordad, el establecimiento de rutinas cada día igual va a favorecer que no haya problemas de consecuencias negativas del estrés. Lo que es importante, y esto es muy importante señalizarlo y que quede claro, es que dentro de esta rutina puede haber variaciones, pero puede haber variaciones en los periodos, por ejemplo, de juego. Me explico. Si a las 9 de la mañana se sale a pasear y a las 10 se juega y después se descansa, después se saca a pasear y después se hace una actividad de obediencia, es un ejemplo, pues siempre deberemos mantener esta rutina, pero no siempre deberemos jugar a lo mismo, ni siempre deberemos enseñarle el mismo tipo de ejercicios cuando hagamos la obediencia, sino que dentro de estos grupos que siempre son estables a lo largo del día, deberemos ofrecerle alternativas, deberemos ofrecerles cosas nuevas para que el animal también esté motivado, porque si no, el exceso de rutina obviamente puede abocarnos a un aburrimiento también del animal.
El tercer punto importante, como decíamos, son los paseos. Aquí tenemos un problema y es que los paseos están regulados, no pueden ser muy alejados de la casa, tienen que ser cortos para que el animal haga sus necesidades. Sin embargo, está claro que dentro del poco tiempo y distancia que el animal pueda recorrer, deberían ser paseos de calidad. ¿Cómo lo hacemos? Primero, recordad, debemos señalizarlos. Segundo, debemos evitar el contacto social por un tema de salud nuestra, ¿de acuerdo? Por lo tanto, deberemos, en cierta manera, intentar sacarlos a pasear cuando haya poca gente en el exterior de la casa. Permitirle cierta libertad para poder interaccionar al menos con el entorno, ya que sale, ni que sean pocos metros, pues que pueda pasear, pueda oler, pueda pues simplemente interaccionar con los estímulos que hay en el exterior de la casa. Las correas, se recomiendan correas de estos de 3 anclajes, de unos 2 metros de longitud, como la que yo llevo aquí en el vídeo. Este vídeo obviamente no es del exterior, es del interior de mi casa, pero sí que era para que vierais un poco, pues, que la correa tiene que ser larga, no uséis correas de 40 centímetros, sino que sean correas un poquito más largas, que utilizaréis premios durante este paseo para que el animal pueda entender pues, que salir a pasear, aunque sean momentos cortitos, puede ser positivo, y sobre todo, pues como él no va a entender que el paseo sea corto en duración, pues para poder volver hacia casa, para poder reclamar su atención, es mucho más efectivo que utilicéis el premio que no que utilicéis tirones de la correa. Como decía, deberíamos tener cierta libertad de elección, al menos en el recorrido que hagamos, es decir, dejarle oler lo que quiera, no le obliguéis a ir a un punto en concreto, sino que él pueda elegir lo que quiera hacer en ese corto espacio de tiempo que tiene para poder salir, y siempre evitar tirones, collares que produzcan dolor, situaciones dolorosas, no golpeéis al animal, obviamente, ni situaciones de miedo. Os pongo un ejemplo en este tipo de vídeos. Bueno, pues simplemente intentar que el animal os siga con el premio, no tenéis por qué utilizar ningún tipo de tirones, siempre que la correa pues esté destensada y que el paseo sea pues lo más tranquilo posible para poder salir a pasear pues pequeños momentos a lo largo del día, ¿de acuerdo? Muy bien, el cuarto punto importante es que le debemos dar al animal la capacidad de aumentar el control y la sensación de control del entorno en momentos tanto de juego como especialmente de miedo. Es decir, lo primero que deberemos hacer, pensad que habrá situaciones en las que haya ruidos fuertes, hemos visto estos días pues que ha habido caceroladas, hay aplausos, hay gente que utiliza pues, equipos de sonido muy fuertes para hacer discotecas en un balcón, por ejemplo. Pues ante estas situaciones en las que el animal se puede asustar, deberíamos crear una zona segura, especialmente en aquellos en los que ya tengamos un problema de miedo previo. Esta zona segura deberían ser zonas en las que el animal tenga un acceso permanente, es decir, no debería estar nunca cerrada. Debería tener los elementos necesarios para que pueda estar escondido durante largos periodos de tiempo. Agua, debería tener comida, una buena cama cómoda para poder descansar y que esté el tiempo que él considere oportuno. En cierta medida o en la medida de lo posible deberíamos poder amortiguar el sonido y también la luz exterior, pues si utilizan algún tipo de foco de estos de discoteca o eso que he visto en televisión que algunos están utilizando en balcones, etcétera. Y también debería tener la correcta temperatura gracias a que hubiera una ventilación que pudiese hacer correr el aire ahí dentro, especialmente en zonas calurosas y momentos calurosos como parece que ser los que están viniendo estos días. Entonces, repito, el animal tiene que tener el control de poder evitar estas situaciones de miedo, escondiéndose en esta zona, ¿sí? Si la elección del animal, habiendo creado esta zona segura, es irse ahí dentro, dejémosle tranquilo. Si el animal decide venir hacia nosotros, vamos a darle esta seguridad nosotros. Vamos a intentar calmarlo, vamos a intentar relajarlo, incluso acompañarlo ahí dentro, a invitarle a ir si quiere entrar a la zona segura. Nunca, repito, obligarle. En la medida de lo posible, se podría intentar utilizar comida o juego en el momento que hubiera el ruido. Es decir, asociar eso
a cosas positivas. No estoy diciendo que hagáis un tratamiento para el miedo justamente en este momento en el que nos encontramos, porque es muy difícil, deberíamos tener supervisión de un profesional, que es realmente difícil, porque no hacemos visitas a domicilio en este momento, pero sí que se le puede decir al propietario, mira, si el perro es capaz de poder jugar o comer cuando están los ruidos, ofrecerle esta comida y ofrecerle este juego. No vais a reforzar el miedo. Repito, no vais a reforzar el miedo. Lo que estaréis haciendo es asociar este ruido, esta situación, a algo positivo, a algo bueno. Como ejemplo os pongo este perro. Esto es un caso real de una fobia con una Border Collie. Esto es una paciente nuestra que se había tirado 2 veces por un balcón debido a una fobia a ruidos. Aquí no se escucha porque he quitado el sonido para poder hacer la charla, pero yo estoy reproduciendo sonidos con un equipo de música de petardos y de tormentas. Mientras tanto, le vamos ofreciendo comida y es la misma situación, de hecho es el mismo animal, la misma sesión, pero en este caso haciendo juegos. Esta es la última sesión que hicimos y que de hecho ahora vamos a introducir también petardos reales ya, pero repito, el objetivo que deberían tener vuestros propietarios ahora no es hacer un tratamiento como estábamos haciendo con este animal, pero sí que al menos, pues si el animal es capaz de aceptar comida y juego durante estos momentos de ruido, ofrecérselo sin ningún tipo de dudas. No vais a estar reforzando la situación fóbica ni le vais a estar reforzando el miedo. Le vais a estar ayudando a que lo pueda sobrellevar lo mejor posible. Como sabéis, nos han dado permiso desde el Consejo de Veterinarios para, en casos en los que conozcáis, podáis utilizar fármacos o podáis prescribir fármacos de forma telemática, y esta es una buena forma de utilizarlo si estamos ante un caso en el que el animal está muy mal, tiene mucho miedo, está expresando una fobia muy fuerte. No podemos visitarlo, no podemos tratarlo, pero sí que podemos intentar mitigarlo con la zona segura y con la utilización combinada de psicofármacos como podrían ser las benzodiazepinas, la dexmedetomidina en gel oral o la trazodona, que son los 3 grupos de fármacos de elección que utilizamos para este tipo de problemas. ¿De acuerdo? Finalmente hemos dicho que además deberíamos poder darle la opción de elegir incluso las cosas buenas que tiene el día a día. Por lo tanto, no debemos tampoco obligarle a jugar al animal si no quiere. Debemos darle la opción de jugar, debemos invitarle a jugar, pero no obligarle si no quiere jugar. Podemos una vez que ya está motivado para jugar, podemos decidir si el animal quiere jugar a lanzar y traer o si quiere jugar a tirar de objetos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues intentar en la medida de lo posible poder ofrecerle diferentes posibilidades para que sea el animal el que elija qué quiere hacer en ese determinado momento. Y siempre recordad que el juego debe ser señalizado, empezar por ejemplo con un vamos a jugar o pues sacando la bolsa de los juguetes y al terminar con un basta o retirando esta bolsa de los juguetes. Muy bien, con esto hemos visto los primeros 4 puntos. Vamos al último punto que me interesaba comentar antes de pasar a los gatos, y es la relación con los propietarios. Obviamente, si lo que deberíamos intentar hacer para favorecer este apego correcto y la independencia en cierta manera del animal es intentar favorecer momentos de juego o momentos placenteros en general del animal estando en soledad. Por eso es útil usar wobbler skunks, que son ese tipo de juguetes que son como un tentempié, en el que el animal juega a darle con el hocico, con la pata, pues para poder mover y sacar la comida. Son difíciles de transportar y por lo tanto si los ponemos en una habitación es fácil que se queden en esa habitación jugando, pudiendo estar nosotros en otra habitación. O también usar ese tipo de conks o juguetes en general de dispensadores de comida que tienen una cuerda, y si no se la podemos poner nosotros, para atarlo en algún tipo de mueble en una habitación. Repito, no tenemos que obligar al animal a jugar con el juguete allí, sino que nosotros le debemos ofrecer la posibilidad de jugar en esa habitación y estando nosotros en otra. No es encerrarlo en una habitación para que juegue solo allí, sino que es con la puerta abierta ofrecerle estos juguetes que no puede sacar de la habitación y que él elija si quiere estar en la habitación jugando o si quiere estar con nosotros. Obviamente, para favorecer también este apego, hay que intentar, como decíamos, calmar y tranquilizar al animal cuando lo necesite, es decir, no debemos evitar al animal
cuando esté nervioso por lo que sea, sino que tenemos que intentar tranquilizarlo. Y quizás lo que sí que se podrían intentar ignorar son demandas excesivas de juego o de atención, pues simplemente en aquellos momentos en los que el animal quiera jugar, jugar, jugar y no sea el momento señalizado para jugar. Aquí sí que podemos intentar ignorar al animal, no en aquellas circunstancias en las que el animal realmente nos necesite. Y a la vuelta a la rutina, será importante que utilicemos a estas señales, es decir, tanto el Kong, por ejemplo, con la cuerda o Wobbler Kong, para empezar a hacer nuestras salidas al trabajo o nuestras salidas a comprar. Es decir, que cuando el animal se tenga que quedar solo a partir de la vuelta a la normalidad, uséis el mismo tipo de señal que habéis usado para que él aprenda o para que esté jugando solo en una habitación, pero ahora para quedarse solo en nuestras salidas normales. En cuanto a la relación, el segundo gran punto de la relación de la posible peligro con niños o con adultos en casa, yo creo que lo más importante que debemos destacar es que ahora no es el momento para hacer ningún tipo de tratamiento de agresividad hacia personas o niños, porque probablemente no tendremos una supervisión de un profesional. Diferente sería si tuviese ya un historial detrás, que pudiésemos hablar con el propietario por teléfono o con videoconferencia, etc. Creo que debemos centrar nuestros esfuerzos en hacer consciente a los propietarios del problema que tiene y enseñarle a identificar las situaciones de conflicto para poder evitarlas al máximo. El problema es cuando los niños están involucrados, porque es mucho más difícil evitar estas situaciones. Por lo tanto, los niños siempre deberán estar en supervisión de un adulto si van a estar en contacto con el perro en situaciones de conflicto. Entonces, en general debemos evitar las situaciones problemáticas, debemos enseñarle al propietario cuáles son las señales de que el perro está a disgusto, el gruñido, el lamido del hocico, la mirada desviada, ciertas posturas corporales, etcétera, para que él reconozca estas situaciones y deja al perro en paz si se dan estas situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a no intentar hacer nada en concreto para solucionar el problema más que evitarlo, porque no podemos estar supervisando esta situación. Sí que se le pueden dar 4 consejos, pues por ejemplo, si el perro está en el sofá y te está gruñendo, pues obviamente no le castigues, obviamente intenta evitar esta situación o intenta desplazar al animal con algo positivo, es decir, pues tirando algo de comida en el suelo para que sea el perro el que se desplace y no lo obliguemos a hacerlo. Es decir, este tipo de consejos sí que lo podríamos hacer, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí lo que hemos visto es, en primer lugar, hemos creado el por qué es importante hacer esta charla en estas circunstancias actuales, es decir, que cuáles son las consecuencias negativas que puede tener sobre el animal. Hemos visto cómo podemos controlar estas situaciones en general. Hemos hablado de estas medidas concretas en el perro y vamos a ver ahora las medidas concretas en el gato. Aquí, básicamente, las situaciones importantes a tener en cuenta van a ser, de nuevo, establecer esta rutina y previsibilidad, hacer un correcto enriquecimiento ambiental, para lo cual también nos va a ayudar a hacer esta rutina, lo veremos después, y regular las interacciones sociales con el animal, que sean de calidad y sobre todo a elección del gato. ¿De acuerdo? Entonces, estas 3 medidas las vamos a ver conjunta porque básicamente llevarán a lo mismo, es decir, mediante el establecimiento de un enriquecimiento ambiental, instrumental y social muy fuerte, muy importante, vamos a poder cubrir estas 3 situaciones que hemos visto ahora y después hablaremos muy brevemente, porque seguro que los conocéis todos, de cuáles son más que los consejos, cuáles son las advertencias a los cuales los propietarios deberían estar atentos para vigilar si hay signos de cistitis idiopática felina que deberían necesitar o requerir de la intervención veterinaria. Muy bien, como hemos dicho, vamos a ver estos 3 primeros puntos de forma conjunta. Vamos a ver el establecimiento de rutinas, cómo hacer este enriquecimiento ambiental de tipo instrumental, social y cómo poder ayudar al animal a que no aparezcan problemas pues, de eliminación, de agresividad, de miedos en este momento y en estos periodos de confinamiento. Lo primero que deberemos hacer es lo que llamamos una bandeja ideal. Esta bandeja ideal estará caracterizada porque en general lo que vengo a decir es que si el animal, por ejemplo, está utilizando bandejas
tapadas, no las cambiaremos ahora. No es un buen momento para hacer cambios. Pero sí que si durante el periodo de confinamiento aparecen problemas o queremos evitarlos, no es sustituir la bandeja anterior que tuviera el animal, sino así que para evitar problemas podemos intentar añadir nuevas bandejas. ¿Cómo deberían ser estas? Pues como las que veis en la fotografía, destapadas, de bordes bajos, que tengan un fácil acceso, que haya mucha arena en el interior para que pueda rascar muy bien el animal. Ayudan mucho a la limpieza las arenas que son aglomerantes, porque se pueden limpiar cada vez que el animal orina o defeca, porque con una pala se retira toda la orina sin dejar ningún tipo de rastro en la arena que queda remanente en la bandeja. No deberíamos utilizar perfume, deberíamos ponerlas en zonas tranquilas y debería haber un número suficiente de bandejas, al menos el mismo número de bandejas que gatos hay en casa. Esto es especialmente importante para aquellos gatos pues que pues estuvieran saliendo y ahora por las circunstancias que sea, pues estén más tiempo encerrados en casa, ¿de acuerdo? Pero es importante hacer una bandeja ideal. En segundo lugar, como decíamos, tenemos que hacer un enriquecimiento ambiental de tipo instrumental que permita, bueno, si tenemos acceso exteriores, pues poner puertas gateras o si ya las hay, para que puedan estar en jardines, patios, etcétera, pero si no pueden salir al exterior porque no tengan esta posibilidad, pues debemos darle al animal una zona segura donde se pueda esconder. Esto en gatos es relativamente fácil de conseguir dando verticalidad a la casa, diferentes estanterías para poder subirse. Esto da control del entorno al animal. Aquí tenéis diferentes opciones en las fotos. También podemos proporcionar zonas de escondite. Es importante que el animal pueda evitar, si quiere, las situaciones que él perciba como estresantes o de riesgo. Tienen que facilitar el rascado. Después veremos algunos ejemplos de rascadores que pueden ser útiles. Tenemos que dar buenos bebederos y buenos comederos. En los comederos veréis que son muy similares a los de los perros y, como decía, debemos dar una verticalidad a la casa, la capacidad de que el animal pueda subir, escalar y estar controlando el entorno desde arriba. En cuanto a las zonas seguras, especialmente en aquellos casos en los que tengamos que convivir gatos y perros que no se lleven muy bien, a lo mejor estaría bien colocar una gatera, una puerta gatera en alguna habitación en la que nunca pueda entrar el perro y solo tenga acceso el gato. En el caso de que el perro sea muy pequeño, se pueden utilizar puertas gateras de estas con microchip que solo se abren cuando el gato que lleva el microchip pues está cerca de la puerta, ¿de acuerdo? De esta manera estaríamos haciendo una zona segura para el gato en el que no pueden entrar pues perros u otros animales en caso de que sea necesario. Como decía, también el enriquecimiento instrumental para conseguir zonas de escondite y verticalidad pueden utilizarse cosas comerciales, pero también pueden utilizarse, como en el caso que hicieron estos pues diferentes propietarios de nuestro centro, pues utilizar muebles de la casa o diferentes elementos que tienen pues para conseguir el mismo tipo de efecto. Utilizar rascadores correctos para permitir las conductas naturales de rascado. Estos rascadores tienen que ser altos y muy estables y normalmente tienen que poder permitir el rascado vertical. Si os fijáis en las fotografías, este tipo de rascadores tienen las vetas más verticales y permiten este tipo de rascado, cosa que muchos rascados que tienen las cuerdas horizontales no permiten y no les suelen gustar tanto. Entonces buscad y recomendad este tipo de rascadores de barril o de esquineros, porque suelen ser mucho más útiles o mucho más apetecibles para los gatos. Además, estos de barril también permiten esconderse y poder elevarse y utilizar el entorno, como decíamos, de forma tridimensional. En cuanto a los comederos, sabéis que son básicamente los mismos que hemos visto para perro antes, pero en este caso para gato, es decir, son comederos que requieren de cierta actividad del animal para poder conseguir la comida. También hay juguetes dispensadores de comida. Es especialmente importante en los gatos que, si no están acostumbrados a utilizarlos, el acercamiento al uso rutinario de este tipo de comederos y de juguetes sea progresivo, porque no queremos que estén días sin comer. O igual que la utilización, si les gusta el agua fresca en este sentido, pues de bebederos que circulan el agua. En cuanto al enriquecimiento social, creo que lo más importante es que nunca debemos forzar las interacciones con el gato, es decir, en estos momentos especialmente en los que
el gato va a estar sobrado de interacción con los propietarios, es esencial que les recordemos que las interacciones deberían iniciarse por parte del animal, no por nuestra parte. Debemos igualmente jugar y señalizarlo con el animal, sin embargo no aconsejamos jugar ni con las manos ni con los pies. Aquí estoy jugando con uno de mis gatos, ¿no? Con Cohen, pues simplemente juego a lanzar y traer. Pues también podemos de esta manera incrementar algún tipo de la actividad física pues, que tiene el animal. También hay que permitir los contactos positivos. Esto es el mismo gato de antes, pues simplemente pues, frotándose en mí y haciendo un contacto positivo. Estos contactos no deberíais evitarlos y muchísimo menos en estas situaciones actuales en las que nos encontramos. También podemos aprovechar para, bajo una señal, recordad, siempre todo esto es cuanto más previsible sea mejor, podemos hacer obediencia básica, nunca debemos gritarles, nunca debemos castigarles para eso, pero sí que, pues basado en el premio, pues hacer diferentes ejercicios, pues como podría ser el sienta o el tumba en los gatos, como está haciendo aquí Pilar con Carlitos, ¿de acuerdo? Es decir, simplemente es el sienta exactamente igual que haríamos con un perro con la utilización de premios, ¿de acuerdo? Recordad que mejor si lo señalizamos. Igual que si señalizamos situaciones negativas, por ejemplo, si hay gatos que tengan miedo a los niños y ahora los niños van a estar mucho más tiempo en casa y no podemos solucionar el problema ahora, en estos momentos, por la situación que tenemos, pues vamos a señalizar la presencia de estos niños. ¿Cómo lo hacemos? Pues poniéndoles, por ejemplo, un cascabel en el jersey o donde sea para que el niño sea muy evidente y cuando el niño se acerque al gato, éste pueda aprovechar las otras medidas de enriquecimiento social que hemos visto. Es decir, subirse al sofá, a zonas elevadas, esconderse en los rascadores, en sus zonas de escondite, etc. ¿Sí? Finalmente, creo que es importante señalar y recordar que debemos decirle a los propietarios que deben vigilar con los signos más comunes de cistitis idiopática, es decir, si el animal pasa tiempo en la bandeja intentando orinar, si vocaliza durante el momento que está orinando, si ve sangre en la orina, si ve eliminaciones, es decir, orina fuera de la bandeja, la periuria, también deberemos avisar lo antes posible. Para evitar porque la periuria puede venir asociada obviamente a la cistitis idiopática, pero también al hecho de que ahora están mucho más tiempo confinados con nosotros. Vamos a intentar solucionarlo con la bandeja ideal, pero si tienen la cistitis idiopática, por el hecho del estrés derivado de este confinamiento y estar más tiempo con nosotros, obviamente el animal puede empezar a orinar fuera debido a esta cistitis idiopática y deberemos advertir al propietario que aquí sí que deberá acudir a algún centro veterinario de urgencias. Bueno, finalmente, como conclusión y resumiendo todo lo que hemos visto, en cuanto al perro, deberemos establecer una rutina y una previsibilidad en el día a día, aunque dentro de estas rutinas específicamente, es decir, dentro del paseo, es decir, dentro del juego, dentro de la obediencia, podamos haber o debe haber cierta variación, sí que es verdad que la rutina a lo largo del día debería ser lo más estable posible, tanto en el gato como en el perro. En el caso del perro, deberíamos intentar hacer un enriquecimiento ambiental para paliar los efectos de la falta de ejercicio y este aburrimiento antes de que aparezca. Ya hemos visto diferentes posibilidades. También hemos visto algunos consejos de cómo deberían ser los paseos. Hemos hablado de que en cierta medida debería tener algo de poder de elección durante este paseo cortito, debería poder oler mínimamente durante los paseos, no deberíamos utilizar castigo y sí premios para guiar al animal la vuelta a casa, por ejemplo. Asimismo, deberíamos aumentar el control con la realización de una zona segura en la que el animal esté tranquilo si aparecen ruidos o situaciones que le pueden generar miedo y recordar en cuanto a la relación con los propietarios, deberíamos intentar que el animal esté pues cierto tiempo jugando solo, asimismo como darle nosotros el apoyo necesario en caso de que se encuentre ante una situación de miedo y que podamos evitar después al animal o no darle la atención si lo que nos está demandando es juego fuera de estos momentos
que hemos marcado para jugar al día. Y finalmente, acordaros que en cuanto a los perros, debemos ir con cuidado con los posibles conflictos que aparezcan, especialmente con niños y su relación con la agresividad. Y básicamente aquí lo que hemos dicho es que debemos enseñar al propietario a identificar los signos peligrosos y, en segundo lugar, a evitarlos. Finalmente, en gatos hemos hablado de establecer esta rutina y hacer un enriquecimiento ambiental, generando un entorno en el que el animal pueda subir y aprovechar el espacio en 3 dimensiones, o que se pueda esconder, que pueda evitar las situaciones que no quiera pues experimentar o que no quiera vivir, y sobre todo que las experiencias, las interacciones con el animal vengan de su propia iniciativa, que no le forcemos nosotros, ni en perros ni en gatos, pero especialmente en gatos, no le forcemos a hacer absolutamente nada. Recordad que las interacciones deben ser de calidad, juguetes pues para jugar a distancia, lanzándolos o con plumas, etcétera, nunca con las manos, y recordarles siempre a los propietarios los signos más comunes de cistitis idiopáticas para que puedan estar atentos si es necesario ir al veterinario. Sin embargo, no quería terminar sin decir que sobre todo, lo que tenemos que hacer es entenderlos y empatizar. Para nosotros está siendo difícil y podemos entender la situación, poneros en su lugar. Para ellos es todavía más complicado. No os enfadéis, decirle a los propietarios que no se enfaden con ellos, vamos a intentar tener paciencia y seguro que con esta paciencia y con calma saldremos lo más rápidamente posible de esto. Nada, muchas gracias, y para cualquier duda podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web, en el que encontraréis el mail de contacto. Muchas gracias.